Dicen que lo más aterrador de estas historias es que ocurrieron de verdad. Cada una de las que vas a escuchar fue enviada por alguien como tú. Personas que, en algún momento de sus vidas, cruzaron la línea entre lo cotidiano y lo inexplicable. Esto es Tiempo Macabro. Nunca fui de creer en fantasmas, ni en apariciones, ni en cosas de ese tipo, hasta que me tocó vivir algo que me cambió por completo la forma de ver el mundo. Me llamo Elena, tengo 52 años, y esto que voy a contar no se me ha borrado ni un solo día de la memoria. Corría el año 1989. Me acababa de divorciar de Antonio después de 10 años de matrimonio. Las cosas no terminaron bien. Me quedé con María, mi hija de 8 años, y prácticamente sin un peso en el bolsillo. La vida se me venía encima. Estaba sola, sin muchas opciones. Solo quería darle un techo seguro a mi hija. Recuerdo perfectamente cómo llegamos a ese departamento en la calle Mayor. Lo encontramos casi de milagro. Era muy pequeño, pero bien bonito. Las paredes eran blancas. Tenía ventanas grandes por donde entraba el sol en las mañanas. Y el precio, bueno, era increíble. Tan bueno que hasta lo dudé, pero estaba desesperada. Y pensé que por fin, después de tanto, la vida nos estaba dando una tregua. El primer día fue bonito. María acomodando sus muñecas, yo colocando las cosas en la cocina. Nos sentíamos al fin en casa. Pero esa tranquilidad duró muy poco. Esa misma noche, María vino temblando a mi cuarto. «Mamá, hay una caja negra en el pasillo». Pensé que había tenido una pesadilla. Entre el estrés del divorcio y el cambio de casa, no me parecía raro. Le dije que todo estaba bien, pero no lo estaba. Al día siguiente, mientras limpiaba, escuché un sonido raro, como una gota cayendo, pero más profundo, como si viniera de muy adentro de la casa. Salí al pasillo y ahí estaba. No era una caja, sino un ataúd. Sentí que se me helaba la sangre. Me quedé paralizada unos segundos. Luego corrí por el teléfono, marcando con las manos que apenas podía controlar del temblor. Llamé a la policía, gritando que había un ataúd en mi casa. Pero cuando volví a mirar, ya no estaba, no había nada. Desde ese momento, todo se fue en picado. Escuchábamos gruñidos en los cuartos. María me decía que alguien o algo rascaba la puerta del ropero, como si fuera un perro queriendo entrar. Las sombras no se quedaban quietas, se movían solas. No era solo miedo, era una sensación constante de que algo no quería que estuviéramos ahí. No dormíamos, cada noche era peor. Yo intentaba mantenerme fuerte por María, pero por dentro me estaba quebrando. Me sentía al borde de perder la razón. Un día, ya desesperada, me puse a investigar la historia del edificio. Y lo que encontré me hizo entenderlo todo. Décadas atrás, ese lugar había sido una funeraria. Ahí preparaban cuerpos y se velaba a las personas cuando pasaban a otro plano. Cada rincón estaba cargado de recuerdos que nadie había limpiado. Historias de despedidas, de dolor, de cosas que se quedaron ahí. Yo no sé si era energía, fantasmas o algo que va más allá de lo que podemos entender, pero estoy segura de que esa casa no estaba vacía. Una noche, después de semanas sin dormir, tomé una decisión. Vendí lo poco que teníamos, recogí nuestras cosas y nos fuimos. Así como quien huye, porque eso fue lo que hicimos, huir. Años después, cuando cuento esta historia, mucha gente no me cree. Me sonríen con escepticismo. Pero yo no necesito convencer a nadie. Yo sé lo que viví. Y María también lo recuerda.
A veces, cuando hablamos del pasado, con solo mirarnos, sabemos que no fue un sueño, que había algo ahí, algo que no quería que estuviéramos en esa casa. La vida a veces te lanza cosas hermosas y a veces te enfrenta a cosas que no deberías ver. Esa casa fue eso para mí, una puerta abierta a algo que no puedo explicar, pero que me dejó marcada para siempre. ¿Y tú crees que una casa puede echar a sus habitantes? ¿O crees que es solo pura sugestión? Esto le pasó a Paula, una mujer que limpiaba departamentos vacíos para una inmobiliaria. Su trabajo era sencillo. Entraba a los lugares recién desocupados, limpiaba todo a fondo y dejaba el lugar listo para mostrarlo. Un día le asignaron un departamento antiguo en el centro de la ciudad. Segundo piso, sin elevador. Era grande y llevaba años cerrado. El último inquilino había sido un anciano que vivía solo y falleció ahí mismo. Lo encontraron días después por el olor. Paula ya estaba acostumbrada a ese tipo de casos. Entró con sus productos de limpieza, abrió todas las ventanas y comenzó. Todo normal, salvo por una cosa. No dejaba de oír pasos en el piso de arriba. Pero ese edificio solo tenía 2 pisos, no había un tercer nivel. Al principio pensó que sería algún animal, pero los pasos eran muy claros. A veces se detenían justo encima de donde ella estaba, como si alguien la estuviera escuchando también. Llamó a la inmobiliaria, preguntó si había vecinos arriba, y le confirmaron que ese departamento era el último. Siguió limpiando, pero ya estaba alerta. En el baño encontró algo extraño. Las paredes estaban forradas con cartón y periódico, y en el marco del espejo había una frase tallada: "No subas". Paula se asomó por la ventana del baño y vio que justo encima del departamento había una estructura pequeña, como una habitación agregada sobre el techo. Fue al pasillo exterior, subió por las escaleras de servicio que llevaban al techo. La puerta crujió al abrirse. No había nada más que un cuarto de concreto, sin ventanas, sin muebles, solo una silla y marcas en el piso. Era como si alguien hubiera pasado mucho tiempo ahí encerrado. Cuando bajó de nuevo al departamento, todo estaba en silencio, hasta que entró a la cocina y vio que todas las puertas de los armarios estaban abiertas. El espejo del baño estaba completamente empañado, con una frase escrita a dedo: "Yo no subí". Paula salió sin recoger sus cosas. Esa misma noche llamó a la inmobiliaria para que otra persona fuera a terminar la limpieza. Días después, al pasar por la zona, notó que el edificio tenía cintas de clausura. Preguntó a un vecino y le dijeron que un hombre, un joven que había entrado a limpiar, fue hallado sin vida dentro del cuarto del techo. Nadie sabe cómo subió, nadie lo escuchó. Lo encontraron sentado en la silla, con la puerta cerrada desde dentro y el cuerpo en posición de descanso, como si solo se hubiera quedado ahí, esperando. Paula no volvió a limpiar otro departamento, pero hay quienes no tienen opción, como le pasó a la persona de nuestra siguiente historia. Mire, yo no soy de contar cosas así. De hecho, nunca pensé que algo de esto pudiera pasarme a mí o a mi familia. Pero ahora que ya pasó tanto tiempo, siento que ya lo puedo decir. Esto pasó allá por los años 90, cuando todavía no estaban tan de moda Internet y los celulares.
En ese entonces yo vivía en un pueblito cerca de Tampico, con mi esposa, mis 2 hijos y mi suegra, que en paz descanse. Mi suegra era una mujer callada, de esas que parece que siempre están enojadas, pero que no te dicen nada. Nunca le caí bien. Desde que me casé con su hija, me veía como si yo fuera poca cosa. Y capaz sí lo era. No digo que no. Pero no merecía lo que nos hizo. Yo trabajaba de velador en una fábrica de dulces. En ese tiempo hacíamos turnos dobles y por eso dormía en el día. Mi esposa Rosalía se encargaba de la casa y de cuidar a su mamá. A veces la oía discutir con ella, pero eran cosas normales. Lo raro vino después. Todo comenzó con ruidos. En las noches se escuchaban como pasos en el techo, pero no era un animal. Era como si alguien caminara arrastrando algo. Después comenzaron a oírse rezos. No eran rezos bonitos como los del rosario. Eran cosas raras. Una vez le dije a Rosalía que había escuchado eso y ella nomás bajó la mirada. Me dijo: mi mamá siempre ha sido así, no preguntes. Pero no me gustó cómo lo dijo. Me dejó un mal sabor de boca. Pasaron los meses y la cosa fue empeorando. A mi hija le dio una tos que no se le quitaba con nada. La llevamos al doctor, la llevamos con curanderos y nada. Una señora del pueblo nos dijo que fuéramos con una viejita que leía el huevo. Pues fuimos. La señora le pasó el huevo a mi hija y se puso pálida. Aquí hay trabajo hecho, pero no es de fuera. Esto viene desde su casa. Ahí supe que algo andaba mal. Volví a casa desesperado por no saber qué hacer. Y fue entonces que empecé a fijarme más en mi suegra. Ella tenía un cuarto al fondo, chiquito, donde nadie entraba. Decía que ahí guardaba sus cosas viejas. Una vez que ella se fue al centro con Rosalía, me armé de valor y me metí. Ahí fue donde todo cambió. El cuarto olía a tierra húmeda y a algo más, como a carne podrida. Había velas negras gastadas, fotos de gente que yo no conocía, pero lo peor fue un cuaderno. Parecía hecho a mano. No tenía portada, solo hojas amarillas llenas de dibujos, círculos, símbolos, nombres raros. Y al final, unas páginas con letra temblorosa que hablaban de atar espíritus. Me dio un escalofrío que no se me ha quitado desde entonces. Cerré todo y me quedé callado. ¿Qué iba a hacer? ¿Denunciar a mi suegra? ¿Decirle a mi esposa que su mamá era una bruja? No pude, pero empecé a orar más, a rezar por mi hija. Hasta que un día, algo raro pasó. Mi suegra cayó enferma. Se fue secando, literal, como una planta sin agua. Comía, pero no subía de peso. Dormía, pero siempre estaba cansada. Y un día me dijo algo que todavía me retumba. Lo que se da, se cobra. Lo que se invoca, se alimenta. Una noche, desperté con un ruido fuerte. Fui al cuarto de mi suegra y la encontré de pie, con los brazos alzados, hablándole a la pared. Ella no me vio, pero algo en esa escena me dio más miedo que cualquier otra cosa en mi vida. Era como si no fuera ella. La internamos una semana después. Decía que la seguían sombras, que los niños del fuego venían por ella. Y ahí fue donde pasó a mejor vida. Solita, en un hospital viejo. Pero la historia no acaba ahí. Al cabo de los días, la casa se sintió más pesada, como si ella no se hubiera ido del todo. Mi esposa empezó a tener sueños raros. Veía a su mamá sentada en la cocina, repitiendo palabras que ella no entendía. Mi hija mejoró de su tos, pero ahora era mi hijo el que tenía pesadillas. Decía que una señora le jalaba los pies en la noche. Un día
Limpiando el ropero viejo de mi suegra, Rosalía encontró una caja con candado. Adentro estaba el mismo cuaderno que yo había visto antes, solo que ahora la última página estaba escrita con tinta fresca. Decía: si esto cae en manos ajenas, el lazo se corta, pero el hambre queda. Quemamos ese cuaderno ese mismo día. Fuimos con un padre, bendijo la casa, nos bañamos con agua bendita, pero yo sé que algo se quedó ahí. A veces, cuando estoy solo en la cocina, siento que alguien me ve desde el pasillo. Mis hijos ya son grandes y se fueron, pero yo sigo aquí con mi esposa, en esta casa vieja, y cada vez que escucho un ruido o crujido, me acuerdo de mi suegra y de lo que guardaba en ese cuarto. Yo no sé si usted crea o no, pero lo que le cuento es cierto, y le doy un consejo. Si algo le huele raro, si siente que algo no cuadra, no se quede callado, porque hay cosas que, si se dejan crecer, acaban por tragarse todo. Este relato lo manda Mauricio desde Argentina. Lo que le voy a contar me pasó hace muchos años, cuando aún trabajaba de pescador en el delta del Tigre. Yo era joven y me creía inmune a los miedos, hasta que lo viví en carne propia. Una madrugada de invierno salí con mi compañero Rubén, con la lancha como de costumbre. Estaba nublado, hacía frío y había neblina, pero nada fuera de lo normal para esa época. Pasamos por un canal estrecho que usábamos siempre. Estaba cerca de unas casas abandonadas que habían sido arrasadas por una creciente. Justo ahí, Rubén me señala algo flotando entre los juncos. Pensamos que era un animal ahogado, pero cuando nos acercamos, vimos claramente que era una mujer. Estaba vestida de blanco, como si fuera una novia, flotando boca abajo. Tenía el vestido lleno de algas y el pelo extendido como un abanico en el agua. Me bajé del bote y apenas la toqué, el cuerpo se hundió como si alguien le tirara hacia abajo. No vimos ni burbujas, ni movimiento, ni nada. Solo el agua quieta otra vez. Llamamos a prefectura. Vinieron y revisaron toda la zona, pero no encontraron ningún cuerpo. No había denuncias de desapariciones, solo nos dijeron que a veces se ven cosas raras por esa parte del delta. Unos días después, empecé a soñar con esa mujer. En el sueño, estaba sentada al fondo de mi lancha, mojada, con el vestido pegado al cuerpo y los ojos blancos. No decía nada, solo me miraba. Lo raro es que cada vez que soñaba con ella, ese día la lancha aparecía mojada por dentro, como si alguien hubiera estado ahí de verdad. Al principio pensé que era condensación, pero una noche la dejé con una lona puesta y bien cerrada. Y al otro día, cuando fui a verla, la lona estaba rota. Adentro, charcos, y en la madera, una marca. Como si alguien se hubiera sentado, o como si el vestido mojado hubiera dejado la huella. Yo dejé el trabajo poco después. No le conté a nadie más, salvo a Rubén. Él vivió esa noche conmigo y pudo ver cómo el cuerpo desaparecía. ¿Y tú, has visto alguna vez algo extraño en el agua? Para cerrar este recorrido por lo paranormal, vamos con nuestra última historia de hoy. Me llamo Ernesto, tengo 50 años y soy maestro de secundaria en un pueblito del centro de México.
Hasta hace unos años, habría dicho que llevaba una vida tranquila. Pero todo cambió con un retiro espiritual que no sé ni cómo explicarlo. Todo empezó hace unos 15 años, cuando me uní al grupo parroquial de San Miguel. La verdad, no soy precisamente un hombre religioso. Me acerqué más por necesidad de compañía que por fe. En ese tiempo andaba bastante solo, divorciado, sin hijos y con un trabajo que me mantenía con la mente ocupada. El grupo me dio algo que no tenía: gente con quien hablar y con quien compartir un café. Nos juntábamos los sábados en el templo. Éramos de todo un poco: maestros jubilados, amas de casa y en general de todos los oficios. Todos éramos gente común, de esas que pasan desapercibidas en la calle. Nos reíamos, platicábamos de la vida, rezábamos, todo muy normal. Cada año hacíamos un retiro de fin de semana en una hacienda para reflexionar y convivir. Ese año era el tercero que íbamos juntos. Ninguno de nosotros imaginaba que terminaría como terminó. La hacienda estaba a un par de horas del pueblo. Desde que llegamos sentí algo raro, pero no quise hacer caso. Pensé que era mi imaginación. El primer día transcurrió sin novedad. Charlas, dinámicas de grupo, oraciones, lo de todos los años. Por la noche, la luna iluminaba los jardines y la hacienda. Parecía un cuadro viejo, todo muy bonito. Pero al día siguiente, todo cambió. Esa tarde, nos reunimos dentro de una vieja capilla. Estábamos en oración, cada quien en silencio, algunos con los ojos cerrados. A mi lado estaba María. La conozco de años. Siempre ha sido una mujer dulce, casi como una abuelita de anuncio. Pero en cuestión de segundos, su voz cambió. No era su voz, era algo más grave y extraño, como si alguien más hablara a través de ella. Eran sonidos que casi no parecían humanos. Al principio creí que era alguna actividad rara, algo preparado. Pero luego vi sus ojos. Estaban blancos, como vacíos. Su cuerpo temblaba de una forma que no era normal. Roberto, el contador serio que nunca levantaba la voz, empezó a comportarse raro. Movía las manos como si estuviera discutiendo con alguien, pero no había nadie ahí. Y Ana se levantó, pero no como uno se levanta del suelo, sino que empezó a flotar. Sus pies no tocaban nada. Yo no lo podía creer. Pensé que me estaba volviendo loco, pero todos lo vimos. El miedo se sentía en el aire. Algunos rezaban más fuerte, otros ni podían hablar. Yo me quedé paralizado. Los ruidos crecían. No eran rezos, eran gruñidos, chillidos que no parecían salir de gargantas humanas. El ambiente se puso tan denso que costaba respirar. Quise correr. En serio, lo intenté, pero mis piernas no respondían. Era como si algo me hubiera clavado al piso. Y entonces, como si alguien apagara un interruptor, todo terminó. María cayó al suelo, Roberto también. Ana se desplomó como si le hubieran cortado los hilos. Nadie dijo una palabra. Nunca hablamos de eso. Nunca. Yo tampoco lo conté. Hasta ahora. A veces, en las noches, cuando todo está en calma, vuelvo a ese momento. Me pregunto si lo imaginé, si perdimos la cabeza, o si tal vez todos alucinamos. Pero no, lo vivimos, lo vimos todos. ¿Pero qué fue eso?
¿Una posesión colectiva? ¿Un exorcismo? No tengo respuestas. Solo sé que desde ese día ya no soy el mismo. Mi vida se partió en dos, antes y después de ese retiro. Y por más que he intentado olvidarlo, nunca lo he logrado. Y hasta aquí llega este capítulo. Si te ha gustado, no olvides darle un like y suscribirte para más historias que te pondrán los pelos de punta. Gracias por haberme acompañado en este viaje al otro lado. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a volver.